esta charla para que sepan de que pueden cursar en otro momento, ¿sí? Que no les suceda estas situaciones de que por ahí algún turno o una charla en el colegio o algo les quede el ausente. Bueno, músculos. Dijimos que había dicho una compañera, había hablado de esquelético y a la vez había hablado de, em, bueno, había dado dos clasificaciones, voluntarios. Estaban bien, pero no es la manera de clasificar a los músculos, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos hablar de músculos? Como le decías hoy, son órganos que se van a encargar del movimiento, ¿sí? Estos órganos están conformados por fibras musculares que van a responder a impulsos nerviosos. Todos nuestros músculos están inervados, ¿sí? Y la función va a depender si es voluntario o involuntario, ¿sí? Em, Existen muchas funciones de los músculos, como producir movimientos corporales, estabilizar las posiciones, almacenar y movilizar sustancias del órgano y generar calor. ¿Sí? Es importante que sepan las funciones, ¿sí? Ya en el video que está subido a Aulas Web habla más de la parte como más profunda de cómo describir a cada músculo. La idea es charlar un poco más en general y ver las clasificaciones. Bueno, ¿qué es importante de músculos? ¿Cómo se clasifican? Porque no podemos decir como, por ejemplo, lo que decía su compañera, que estaba bien, pero no tan bien, es no mezclar las clasificaciones, ¿sí? Los músculos se van a clasificar según su ubicación, según su ubicación, ¿sí? ¿Qué puede ser su ubicación? ¿Qué podemos pensar? Se donde explicamos. Perfecto, ¿sí? Ustedes cuando describen un músculo tienen que saber a qué parte del cuerpo están describiendo. Cabeza, cuello, miembro superior, miembro inferior, tórax, abdomen, ¿sí? La forma en que presentan, ¿sí? ¿Qué forma pueden presentar? Por ejemplo, los músculos. Triangulares, cuadrados, piramidales, ¿sí? Según el tipo de fibra que poseen, porque ustedes tienen que saber que los músculos, perdón, se van a clasificar de distintas maneras. Tienen que saber cada clasificación. ¿Por qué? Porque en una pregunta les puede hablar del mismo músculo, pero les puede estar preguntando un tipo de clasificación. ¿Sí? Si hablamos del tipo de fibra que poseen, bueno, está más abajo, no es mucha ciencia, son tres. ¿Cuáles son esas tres fibras que posee el músculo? Liso o visceral, cardíaco o estriado, ¿sí? Son el tipo de clasificación, las tres fibras que podemos encontrar, fibras musculares, dentro de los músculos. ¿Sí? Ya lo van a ver en histología, que el músculo se compone por fibras, esas fibras se componen por miofibrillas, ¿sí? Y esas miofibrillas están compuestas por miofilamentos, que lo van a ver en histología, si es que no lo vieron, y esos miofilamentos lo que tienen son banditas que van a hacer que el músculo se contraiga o no. Bien, después el tipo de movimiento. ¿Qué tipo de movimientos podemos encontrar en los músculos? Voluntarios e involuntarios. No, exacto. ¿Sí? Se Flexión, relajan. extensión, rotación, ¿sí? La dirección de las fibras, si tiene una, dos, ¿sí? Ya lo vamos a ver más profundo igual. El número de inserciones y la función que desempeñan. Me confundí y era al revés. El movimiento, el tipo de movimiento está en conjunto con la función que desempeña, ¿sí? Bueno, como les dije, existen tres tipos de fibras en el cuerpo humano. Tenemos las lisas o viscerales, que se van a encontrar recubriendo las paredes, ¿sí? De las vísceras. Por ejemplo, el intestino, el vaso, el estómago, ¿sí? Vieron que son órganos huecos, ¿sí? ¿Y qué van a hacer? Que permiten el paso de sustancias. Después tenemos el cardíaco, que es el tejido que recubre las paredes del corazón y que hace posible que éste se mueva.
Estos tipos de fibras, y lo dice acá, son involuntarias. ¿Por qué son involuntarias? Porque no lo podemos manejar nosotros. Exactamente. Siempre están en función, pero no es algo que controlemos nosotros, porque, por ejemplo, si yo tuviera que controlar al corazón, me voy a dormir y fleté. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo puedo controlar mientras duermo. ¿Sí? Bien. Ay. Después tenemos al esquelético o estriado, que es la tercera fibra, que es la más abundante dentro de los músculos, que las podemos encontrar en un montón de partes del cuerpo. ¿Sí? Podemos encontrarlo en cara, en miembros superiores, en miembros inferiores, en abdomen, ¿sí? Em, y está formado por un montón de elementos. ¿Qué son esos elementos? ¿Se acuerdan que en articulaciones teníamos tres tipos de articulaciones? ¿Cuáles eran? ¿Cómo, profe? ¿Qué preguntó? Anfiartrosis. Artrosis, anfiartrosis y anartrosis. Hay una que la escuché, no sé quién es ¿Artrosis? sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Bueno, con esto, ¿qué es lo que le quiero decir? ¿Se acuerdan que dentro de diartrosis era la que qué? ¿Qué era la que tenía esa articulación? Movilidad total. Movilidad La total, de artrosis, sí. exactamente. Entonces, ¿se acuerdan que dentro de la diartrosis, que tiene todos los movimientos, sí, había un conjunto de elementos que acompañaban solamente la diartrosis? ¿Se acuerdan que era la cápsula articular, la membrana sinovial, el líquido sinovial, los tendones, los ligamentos, que solamente lo tenía la diartrosis? ¿Sí? Lo mismo pasa con músculos, para que se den una idea. Existen tres tipos de fibras, que son las lisas, las cardíacas y las esqueléticas. Dentro de las esqueléticas, que es la que más abunda en el cuerpo, podemos encontrar ciertos elementos. Que tenemos el vientre muscular o cuerpo, que es la parte central del músculo, la parte blanda, ¿sí? La parte que sería roja. Después tenemos el tendón, que es un tejido conjuntivo, ¿sí? Denso, que es el que se va a encargar de unir al hueso con el músculo, o mejor dicho, el músculo con el hueso, ¿sí? Los músculos siempre finalizan con un tendón. Nunca va a estar en contacto, digamos, la parte central del músculo con el hueso, ¿sí? Después tenemos la aponeurosis, que es una membrana que va a recubrir al músculo, ¿sí? Es esa, por ejemplo, en la carne, que ustedes compran en la carnicería, esa parte blanca, la que le decimos grasita, no es grasa eso, es aponeurosis, ¿sí? ¿Vieron que si alguna vez fueron a la carnicería o algo y vieron la carne y le dicen, no, sacame la grasita? No es grasa, es aponeurosis, ¿sí? Es una membrana que recubre al músculo para darle contención, ¿sí? Después tenemos los retináculos o vainas fibrosas, ¿sí? Que son elementos fibrosos que recubren a los tendones y que los mantienen unidos. Normalmente los podemos ver más en manos y pies, ¿sí? Palmas o plantas. Y después tenemos las bolsas sinoviales, que van a contener líquido sinovial que van a recubrir a tendones, ¿sí? Estos, tanto los retináculos o vainas fibrosas que se denominan, junto con las bolsas, van a ayudar a estos tendones a contenerlos, ¿sí? Están escribiendo, así que espera un segundito. Profe, perdón, dijiste Sí, aponeurosis, líquido sinovial y ¿cuál más? no, líquido sinovial no. Eso era cuando estábamos hablando justo de artrosis. Vientre muscular, tendones, aponeurosis, retináculos, como está ahí en la cosa, o vainas fibrosas, cualquiera de los dos nombres, y las bolsas sinoviales, ¿sí? Que acompañan a los tendones. Bueno, acá tenemos una imagen. Si yo les pregunto qué tipo de fibra es esta imagen, la primera que vemos. Cardíaca. Cardíaco, perfecto. ¿Y la segunda? Esquelético. Esquelético, bien. ¿Y la tercera? Listo. Será.
No. Liso. Otra cosa que, por ejemplo, tienen que saber para charlar lo que estábamos charlando más temprano es ¿por qué tengo que saber músculos? Nosotras, como obstétricas, a veces somos ayudantes y entramos a una cesárea. Yo, por ejemplo, con mi compañero de guardia entro a todas las cesáreas. Y, y no es que clavo el cuchillo, hago así nomás. No, tengo que saber que estoy cortando. Qué corto y qué no corto. Sí, hay que cortar piel. Una vez que se corta piel, se corta aponeurosis. Una vez que se corta la aponeurosis, se corta el músculo. No se puede cortar el músculo así como así, ¿sí? Normalmente cuando se hace una cesárea, se lleva con fuerza de las manos y se desgarra el músculo ¿para qué? Para no cortar algún vaso, ¿sí? Que esté pasando por ese músculo. Entonces, no solo, por eso les digo, no es solo periné, es más que eso. ¿Sí? Por ahí pueden no entrar a quirófano y obviamente que si no saben, no las van a dejar entrar. Porque que haya una persona que no sepa lo que está haciendo, no sirve, ¿sí? Y más ante una urgencia que es una cesárea urgente. Bueno, y el tercero dijimos que eran lisos. Esta es la parte de los núcleos, ya lo van a ver en histología, ¿sí? Estas estriaciones, estas banditas que ven ustedes en el medio, son lo que hacen que el músculo se contraiga y se relaje. ¿Sí? Lo mismo lo tiene también la fibra cardíaca, ¿sí? También tiene estriaciones. ¿Por qué? Porque el corazón también se tiene que contraer para bombear, ¿sí? Los músculos lisos, por ejemplo, los órganos, no se están contrayendo y relajando todo el tiempo, ¿sí? Bien, ahora vamos a clasificar según su forma, que era esto, porque hay dos tipos de clasificaciones, según la forma del músculo o según la forma en que se presenta el músculo, ¿sí? Según la forma, tenemos varias clasificaciones. Una es los músculos largos. ¿Dónde los podemos encontrar? En su mayoría las podemos encontrar en los miembros, ¿sí? Miembro superior y miembro inferior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les hacen una pregunta en el parcial y les dice, les pone esta imagen. Este músculo que es el bíceps braquial, muy bien. Ya saben, si ustedes saben que, porque les van a poner la imagen y no les van a poner el nombre, tienen que saber qué tipo de músculo es. Bien. Y les dice, el músculo braquial lo podemos encontrar y dentro de las respuestas les puede decir. Bueno, igual la imagen es muy clara, ¿no? En miembro superior o en el, por ejemplo, en el brazo, y es un tipo de clasificación de hueso largo, ¿sí? De hueso largo, perdón, de músculo largo. Les pueden preguntar eso o les pueden hacer un juego. Yo siempre digo las cosas que pueden suceder. Les pueden decir también, les pueden mostrar esta imagen y siempre repito lo mismo. Vean con calma cada pregunta porque los nervios del parcial influyen un montón, ¿sí? Les puede decir otra pregunta. ¿Es el bíceps braquial que se encuentra en el miembro inferior? Y es un hueso, es un tipo de músculo ancho. Ustedes me van a decir, sí, pero no está en el miembro inferior, no es un músculo ancho. Todo lo que quieran, pero en el parcial yo siempre les digo, concéntrense porque en el parcial los nervios ganan, ¿sí? Y primero, quieren terminar rápido, ni hablar de la conexión de internet, que el parcial se hace por internet, y querer contestar todo rápido y querer ir a la parte de histología o recién vienen de histología y están con el tiempo contado, pueden poner cualquier cosa. Entonces, cuando vean una pregunta, respondan la pregunta y después van a las respuestas, ¿sí? Normalmente la mayoría de los músculos largos tienen un solo origen, ¿sí? Quiere decir, ya vamos a ver más adelante qué es origen y qué es inserción, ¿sí? De un lado se origina el músculo y del otro lado se inserta, ¿sí? Si yo les pregunto, este músculo, ¿dónde se está dónde se origina? ¿Qué es esto? ¿Traqueal? ¿Traqueal? Bueno, bien, bien, pero no tan bien. ¿Qué pasa con eso? Ojo, no mezclar los temas, ¿sí? Está bien lo que decís que vos estás hablando de la de artrosis y la de artrosis
precisamente la enartrosis, porque justo estamos mostrando la articulación en artrosis, que es en la cavidad glenoidea, ¿sí? Pero no es donde está el músculo. El músculo tiene dos inserciones, una corta y una larga, ¿sí? La corta es la inserción a la apófisis coracoide, que es esta, ¿sí? Y después tenemos una larga que va al borde superior de la cavidad glenoidea, ¿sí? Pero no es al borde superior de la diartrosis. Ojo, igual está buenísimo que yo siempre recalco de que digan todo, no importa que esté mal o que se confundan, no hay preguntas mal en realidad, porque sirve, porque por ahí uno no quiere decir nada y por ahí estás pensando que algo es correcto y no lo es, aprovechen siempre el momento de la clase para resolverlo, ¿sí? Bien, vamos al siguiente. Después tenemos otro tipo de clasificación, es anchos y planos, ¿sí? Se encuentran ubicados en tórax y abdomen y se van a encargar de proteger estos órganos que contienen, ¿sí? ¿Por qué les pongo tórax y abdomen y miembros superiores? Porque cuando les pongan la imagen, ustedes ya van a saber, por ejemplo, la clasificación, ¿dónde están? Yo le pongo esta imagen, sacando que dice dorsal ancho, y ustedes van a ver, según la posición en la que está, ya saben qué tipo de clasificación es, ¿sí? Sí. Entonces, tienen forma de lámina, son triangulares, cuadrados o rectilíneos, depende, ¿sí? Sí, Damaris, decime. Hablando con el micrófono apagado. No entendí eso de origen e inserción, si lo puede volver a explicar. Ahora lo vamos a ver más adelante, no te preocupes. Que va a haber una parte especial para eso, no te preocupes. Em, Bueno, pectorales, intercostales, recto abdominal y diafragma son ejemplos de los músculos anchos y planos, ¿sí? Después vamos a tener los músculos cortos, ¿sí? Los músculos cortos se ubican en huesos cortos normalmente y van a generar movimientos fuertes, como por ejemplo los músculos de la cara, los músculos de la mano y los músculos de los pies, ¿sí? Presten atención a qué tipos de músculos está mostrando ahora, que muestran el temporal, el macetero, el frontal, el orbicular, ¿sí? De los párpados y el orbicular de los labios. Por ejemplo, también está mostrando el esternocleidomastoideo. Muchas veces los nombres de los músculos nos dicen a dónde pertenecen, ¿sí? Por ejemplo, el esternocleidomastoideo. ¿Cuáles son sus inserciones? Sí, más. Me está faltando algo en el medio. Tiene dos orígenes. El músculo esternocleidomastoideo. El dioides no, ¿no? No, el dioides está acá, por encima de la tráquea. Cleido, ¿qué le suena a cleido? La clavícula. Exactamente, a la clavícula. Bien, pero. Ahí. Se inserta en el esternón, porque a veces puede aparentar, depende del nombre, ¿sí? Este empieza de abajo hacia arriba, el músculo, ¿sí? No se confundan que si les preguntan el origen y la inserción, ya vamos a ver más en detalle y van a entender lo que les digo, que porque no es siempre de arriba hacia abajo. En este caso, si ustedes se tocan el cuello, se mueven, lateralizan la cabeza, van a sentir que hay un músculo que se mueve. Ese es el esternocleidomastoideo, que va desde una de sus inserciones, va desde el esternón, la otra inserción desde la clavícula, y van hacia superior y se va a insertar ¿en dónde? ¿En el maxilofacial? No. ¿En el hueso mastoide puede ser o algo así? Bien, en el hueso mastoide. ¿Dónde está? Es la apófisis mastoidea. ¿Cómo preguntó? Perdón. ¿Cómo? No te escuché, perdón. No te escuché la pregunta, profe. ¿Dónde se encuentra la apófisis mastoidea? Porque no Por es el hueso oído, mastoide, ¿puede ser? es apófisis mastoidea, es la que está acá atrás de la oreja. Eso. Exactamente, iba a decir eso y no me salía.
en el temporal. Mm. Recuerden que huesos hay que saberlos, ¿sí? No creo que sean tan finos, pero bueno. Sí, por ejemplo, no creo que haya alguna a desarrollar, pero sí les puede poner, por ejemplo, dentro de la pregunta les puede poner, pertenece al hueso mastoides y otra respuesta le puede decir apófisis mastoidea del hueso temporal o apófisis mastoideas del maxilar, ojo, porque lo que tiene la intención de las evaluaciones, que lo pueden ver en las autoevaluaciones, es que juegan con la pregunta y juegan con la respuesta. No es difícil el tema, sino es cómo juegan para ver si saben o no saben. ¿Sí? Bien. Después tenemos otro tipo de clasificación, son los esfinterianos, ¿sí? Que son músculos circulares que se contraen y se relajan para evitar el paso de sustancias. ¿Dónde podemos encontrarlos? Por ejemplo, podemos encontrarlos en el esfínter pilórico, ¿sí? Que es la unión del esófago con el estómago. ¿Qué hace este esfínter? Como lo dice ahí, evitan el pasaje de sustancia. Entonces, cuando nosotros comemos y el bolo alimenticio pase hacia el estómago, ese esfínter se cierra. ¿Para qué? Para que la comida del estómago, que está junto con el ácido que va a hacer que se degrade, no suba por debajo, por encima del esófago. ¿Sí? Normalmente hay gente que sufre de gastritis. Esa gastritis normalmente proviene de, por ejemplo, una hernia, la hernia de hiato. No sé si alguna vez lo escucharon o alguien la tiene. Esa hernia lo que hace es que, por ejemplo, el estómago, el esfínter pilórico, se abre para hacer el pasaje de sustancia del esófago hacia el estómago y cuando pasa se cierra. La hernia es una sobresaliencia del estómago, sale así. ¿Sí? A veces puede ser de milímetros y otras veces puede ser de centímetros, dependiendo de la gravedad del cuadro, ¿sí? ¿Qué pasa cuando está esta hernia de hiato? Genera el reflujo, ¿por qué? Porque el esfínter no se logra cerrar del todo, ¿sí? ¿Qué pasa con la embarazada? Yo siempre recalco todo con la embarazada para que vean que no es solamente pelvis. La embarazada, como tiene todo apretado, porque obviamente el espacio pasó a ser del bebé, el estómago de estar así pasa a hacerse así, muchas veces genera que el estómago sobresalga del esófago, pasando este esfínter, y genere el famoso reflujo de la embarazada. ¿Sí? Es muy común verlo en la embarazada, de la que más sufre de acidez, más las náuseas y todo que conlleva el embarazo. Después, ¿qué otros tipos de esfínter podemos encontrar? Piensen. El aparato excretor, de lo que sería el recto, lo que sería todo eso. ¿Qué más? Otro más me falta, importante. ¿La La glotis? vagina no, pero está cerca. El urinal, sí, en La el que uretra, está. el esfínter uretral. Bien, no se confundan la vagina con la uretra, ¿sí? Bien, ¿qué pasa dentro de los esfínteres? Existen dos tipos de esfínter, el voluntario y el involuntario. ¿Por qué existen dos tipos? Porque, por ejemplo, el del esófago, yo no lo estoy manejando cuándo se cierra y cuándo se abre, ¿sí? Eso es algo que se genera solo, ¿sí? Cómo se abre el esfínter, pasa la comida, se cierra. No estoy controlando como abrir, cerrar, pero sí Las válvulas sucede. cardíacas. Es pregunta, no sé, tengo la duda, me surgió. Sí, pero son válvulas, no son esfínteres. Por ejemplo, el esfínter del ano y el esfínter de la uretra lo manejamos nosotras, nosotres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros decidimos cuándo sucede el hecho. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los bebés y en la gente grande? Se pierde esa capacidad. Por eso el bebé
se caga cuando quiere, se mea cuando quiere, y lo mismo pasa con la gente grande, con los ancianos, ¿sí? Pierden ciertas partes del sistema nervioso, se van deteriorando, entonces ya no se puede controlar del todo. Normalmente nosotros a la embarazada siempre le incitamos a que entrenen. Yo no sé si alguna vez escucharon eh, el signo de Schlegel, si alguna vez lo escucharon. Lo que se hace es entrenar a la uretra. ¿Por qué? Porque la embarazada con tantos, normalmente la gran multípara, con tantos embarazos, o por ejemplo, por ahí puede ser una primeriza que esté pasando un embarazo con un feto macrosómico, que se distiende mucho esa zona, cuando nace el bebé, esa zona queda flácida. Entonces, ¿vieron que había una propaganda? Cada tanto la pasan, de esa señora que está que dice, no quiero volver a dar clases, y los chicos le dicen, volvé, señorita, volvé. Y ella dice, Sí, desde que aparecieron los pañales que no se, que son para adultos y disimulados, pude volver. sí, Es una boludez la propaganda, es todo para hacer propaganda, literal, pero lo que resalta ahí es eso, el hecho de decirle que al alumno, que se hace pis después de 4 embarazos, dice ella, después de 4 embarazos, porque se pierde esa función. Entonces el signo de Schlegel se le da a todas, normalmente yo lo recomiendo a cualquier persona, mujer y hombre, porque vos entrenás a la uretra. Como entrenamos los bíceps, los tríceps, los cuádriceps y el recto del abdomen, lo mismo pasa con la uretra. ¿Qué pasa? Ese signo lo que tenés que hacer es cuando vas al baño, estás haciendo pis, lo cortás. Volvés a hacer pis. Relaja. Lo contraes. Entonces, ¿qué haces? Es un músculo, el esfínter. Por eso está dentro de las clasificaciones. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás entrenándolo. Que a las mujeres, más que nada, después de tantos embarazos, o los embarazos en sí, cuando pasan los años, se va perdiendo esa flacidez. Entonces, si lo entrenás, evitas esas situaciones. ¿Sí? Yo soy mucho de la anatomía aplicada en la obstetricia. Entonces hago referencias a la mujer, a la obstetricia, ¿sí? Bien. Después tenemos, bueno, acá está la imagen del esfínter uretral, el esfínter externo de la uretra, ¿sí? Que está acá. No, es esto, porque acá me está señalando la vagina, es esto, ¿sí? Y el esfínter externo del ano. Después tenemos otra clasificación que son los orbiculares, que como les dije hoy, presten atención a los músculos cortos, porque dentro de los músculos cortos estaba el temporal, el macetero, el esternocleidomastoideo y estaban los orbiculares. ¿Por qué? Porque son músculos cortos, pero también se subclasifican en músculos orbiculares. ¿Cuántos hay? Dos, el orbicular del párpado y el orbicular del labio. ¿Sí? Son músculos redondos que van a estar siempre rodeando un orificio, que van a cerrarse cuando el músculo se contrae. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros cerramos los ojos, el músculo se está contrayendo. Lo mismo que en la boca. ¿Sí? Después Profe, vamos a ¿puede tener... pasar la ¿Cómo? diapositiva anterior? La diapositiva anterior, esta no la otra. Así, esa quería sacarle foto. Bien, Gracias. de nada. ¿Listo? Sí, sí, ya está, gracias. Bien. Bueno, hoy vieron que les dije que ustedes me dijeron voluntario y yo les dije que era según el movimiento, que yo les había dicho flexión, extensión, eso era según la función. Según el movimiento, bueno, dijimos que había dos tipos. Voluntarios, que son los que manejamos, nosotros controlamos el movimiento, que normalmente lo encontramos en las fibras musculares esqueléticas estriadas, ¿sí? O los involuntarios, que normalmente son las fibras cardíacas o las lisas. ¿Por qué? Porque no las podemos controlar. Después, dentro de estas clasificaciones, tenemos una subclasificación que son involuntarios primero y voluntarios después. Como por ejemplo, lo que decíamos con respecto al ano y a la uretra, ¿sí? Cuando somos pequeños no los podemos controlar, pero con el pasar del tiempo sí los empezamos a controlar, entonces ese tipo de músculo se convierte en voluntario, ¿sí?
Sí, digamos cuando son bebés, son involuntarios, digamos, en el ano sería. Y después ya Claro, cuando uno va creciendo, lo va haciendo voluntario, obviamente, yendo al baño y tal. Y después como va volviendo cuando uno es anciano, sería. exactamente, se vuelve involuntario, es el ciclo de la vida, volvemos al comienzo, digamos. Sí, eso mismo creo que estábamos diciendo en la otra clase, como que creo que en psicología, como que ya el adulto anciano vuelve a cuando era bebé y van muriendo algunas partes del El cerebro, para sistema decirlo nervioso, así, se van del deteriorando sistema las nervioso, células, ya no, claro. no hacen sinapsis como hacen en nuestra adultez o en nuestra adolescencia, ¿sí? La adolescencia es el mayor pico de células, ¿sí? Y a medida que va pasando el tiempo va deteriorándose, no se siguen generando, y con el pasar del tiempo más, cuando somos más ancianos, se deteriora, ¿sí? Aparte que existen otras patologías, aparte que se pueden sobreimponer y generar un deterioro más rápido, ¿sí? Por ejemplo, el Alzheimer. O ciertas patologías que, por ejemplo, en algunos casos, depende del cuadro, en los síndromes de Down, dependiendo del cuadro del paciente, puede pasar que nunca generen em, el movimiento voluntario, ¿sí? Por eso es que hay algunos chicos con algunas patologías que requieren utilizar pañales, por ejemplo, toda su vida, porque no pueden controlarlo, ¿sí? Bien, y esto es lo que le decía hoy, la clasificación según la función, ¿sí? Que pueden ser flexores, extensores, abductores, aductores, rotadores, supinadores, ¿sí? El esfínter, el tensor y el rotador, que es la función que van a cumplir, ¿sí? El extender, el flexionar, ¿sí? Bien, y esto es lo que hablábamos hoy, que su compañera me preguntó, con respecto al origen e inserción. Cuando el músculo se une con un hueso fijo, se llama origen, ¿sí? Pero cuando el músculo se une con un hueso móvil, se llama inserción. O otra manera de decirlo es, por ejemplo, inserción proximal e inserción distal. ¿Cuál es? La inserción proximal va a ser lo que sería el origen y su inserción distal lo que normalmente se dice inserción. ¿Por qué? Siempre tiene dos puntos, ¿sí? De inserción o de origen. Ustedes tienen que saber armarlo, que creo que es la siguiente diapositiva. No, no es la siguiente. Ahora les voy a mostrar, por eso les recalco que busqué este ejemplo, lo van a encontrar en todos lados, cómo armarse músculos, porque no solamente tenemos que explicar lo más que podamos el tema, sino también es que hay que darle algunas facilidades para ayudar al estudio, porque se entiende que a veces es mucha información, ¿sí? Después otro tipo de clasificación va a ser según el número de origen, que pueden ser monoceps, bíceps, tríceps, cuádriceps, ¿sí? Los últimos tres lo que tienen en común es que ambos van a terminar con un tendón en común, ¿sí? Ahora les voy a mostrar una imagen. Por ejemplo, el bíceps braquial, ¿sí? Sus inserciones de origen van a ser el borde superior de la cavidad glenoidea, ¿sí? Y la apófisis coracoide. Y su final, su inserción distal, va a ser eh, ay, esperen que se me fue el nombre, en la aponeurosis del antebrazo, ¿sí? Esto es un bíceps. Acá hay otra imagen, que acá ¿qué me está marcando? ¿Qué músculo es este? Tríceps. El tríceps, bien. ¿Y el tríceps? ¿Qué es lo que tiene? Perfecto. ¿Y qué tiene en su porción, en su inserción distal? Un solo punto de inserción distal, ¿sí? Traten de en lo posible siempre aclarar proximal y distal para no confundirse y que no se les tome como erróneo también, ¿sí? Si yo hablo de los tres puntos de orígenes, ¿cuáles tengo?
¿Cómo se conforma el tríceps? El omóplato, el húmero. Sí. Sí, ¿qué tipo de músculos? ¿Cómo se conforma el tríceps? ¿Cómo se conforma el tríceps? La porción larga, el vasto interno y externo. Sí, pero no. Porción larga, El porción vasto corta, medio, medio. ¿Se en el contrae, tríceps profe? tenemos. ¿Cómo? ¿Se contrae? Yo estoy mirando el libro. Todo se contrae. Recuerden que es Perdón. miembro, es un músculo esquelético estriado, está en el miembro superior, se contrae y se relaja. Es voluntario, ¿sí? Ahora, si yo les pregunto en más profundo y les digo qué tipo de músculo lo componen. Está compuesto el tríceps en su porción proximal por 3 músculos, que es el vasto medio, que se inserta en el tubérculo infraglenoideo. Después tenemos el vasto externo, ¿sí? Este es el vasto medio. Se inserta en el borde infraglenoideo, ¿sí? Después tenemos el vasto externo, que se va a insertar en la porción, en el tercio del húmero, ¿sí? Y después tenemos el vasto interno, que se va a insertar en la cara posterior media, ¿sí? Del húmero. Vasto medio, externo y vasto interno. ¿Y su porción distal dónde va a estar? ¿Dónde se inserta? Se va a insertar por un tendón. Recuerden que es un solo tendón, que recuerden que bíceps, tríceps y cuádriceps todos finalizan con un solo tendón. ¿Pero por qué? Porque el monoceps es uno y uno. No tienen varias finalizaciones, ¿sí? Entonces, el tríceps en su porción distal, ¿sí? Se va a insertar por medio de un tendón en común en el olecranon, en su cara superior. ¿Y a quién pertenece el olecranon? No me digan codo. Al radio, No, al cúbito. al cúbito. Al cúbito. Ujú. Está bueno que digan, les repito, confúndanse porque es la única manera de volver a reafirmar ciertos temas que por ahí se vieron o por ahí, ya les digo, imagínense, una pregunta les puede decir, bueno, por ejemplo, les puede decir, ¿dónde es la inserción distal del tríceps? Y les puede poner en la cara superior del olecranon que pertenece al radio, en la cara posterior al olecranon que pertenece al cúbito. Casi las dos respuestas son muy similares, pero por ejemplo, la tercera puede ser en la cara superior del olecrano que pertenece al cúbito. Entonces, si ya descartaron que no es radio, se van a cúbito. ¿Y cuál era? ¿Cara superior o cara posterior? Porque las preguntas pueden hacer así, ¿sí? Re ambiguas. Que decís, qué guacho, qué turros que son, porque me ponen la misma respuesta y le cambian o una coma o una palabra o algo y chau. En las Em, anotaciones están así, las preguntas así. y que es la única manera de hacer una pregunta para saber si saben o no saben. Porque si no serían todas fáciles. Y si no, tendríamos que poner a desarrollar y creo que es peor desarrollar. Bien, después tenemos, ¿qué músculo es este? El El que a nadie le cuádriceps. gusta entrenar. Bueno, a mí no me gusta. El El cuádriceps. cuádriceps. El cuádriceps, que está formado por 4 músculos. por 4 músculos, con una inserción distal de un único origen que es el tendón. Único origen, no, perdón, una sola inserción que es un tendón en común que va a finalizar en la rótula, ¿sí? Y los 4 músculos, el vasto intermedio, no les voy a preguntar porque está ahí, el vasto intermedio, el recto femoral y el vasto externo y el vasto medial, ¿sí? Todos se van a insertar en la cara externa del fémur. Esa es su inserción proximal,
o su inserción de origen, ¿sí? Que va desde el trocánter mayor hacia la línea áspera. De ahí van los 4 músculos, ¿sí? Y su inserción distal va a ser la rótula, el borde externo de la rótula. Ahora sí, no, me queda otro más, pero sigo pensando. Bueno, y otra clasificación es según el número de vientres, que puede ser monogástrico, digástrico o poligástrico. ¿Sí? Digástrico, por ejemplo, puede ser el bíceps braquial. Poligástrico, por ejemplo, monogástrico puede ser el coracobraquial, ¿sí? No es el mismo que el bíceps braquial, no tiene nada que ver. El poligástrico puede ser el recto del abdomen. Ojo con confundirse con el recto del abdomen, que el recto del abdomen parece un músculo largo, ¿sí? Pero en realidad son músculos anchos que se unen por vientres, muchos, y forman en sí, en su conjunto, el recto. Porque por ahí le puede mostrar una imagen de abdomen, les puede señalar el músculo y les pregunta qué tipo de clasificación es. Y puede estar largo y puede estar ancho, ¿sí? Entonces, entre esos dos, si ustedes ven la imagen, dicen, capaz que se olvidaron del tema y dicen, no, es largo, porque es largo y no es largo, sigue siendo ancho. Por eso yo cuando les decía que con cada clasificación les puse pertenece a miembro superior e inferior, pertenece a abdomen y tórax, los cortos pertenecen a cara, cuello, palmas y pies, es para que ustedes también dentro de esa asociación ya entiendan a qué grupo pertenecen. ¿Sí? Y acá está la famosa imagen que yo les decía, que la van a poder encontrar en cualquier parte de internet, que yo lo que quiero con esto es enseñarle a cómo se pueden armar un resumen y cómo organizarse con músculos, porque yo entiendo que son un montón de información de músculos, son un montón de grupos musculares, son un montón de músculos, son un montón de subgrupos. Pero mi idea es que enseñarles algo básico, que en realidad es un resumen, pero está, y que ustedes se pueden organizar mejor, ¿sí? Por ejemplo, se pueden armar en cuadritos. Yo lo único que les recomiendo es, si lo van a buscar en internet, ojo, a la par de que sacan ese resumen, chusmeen con los libros para ver si están bien, porque a veces están mal, a veces están organizados de otra manera, tienen otra nomenclatura, ¿sí? No les digo que no lo saquen. Yo lo que les recomiendo siempre, siempre a mis alumnas es que lo hagan propio. ¿Por qué? Porque el propio queda más cómodo, lo armaron a su manera, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, pueden armar por sectores. Por ejemplo, músculos del brazo. Dentro de los músculos del brazo van a encontrar el bíceps braquial. ¿Qué libros? Y pueden tener el Testú, pueden tener la Target o el Rubier. Cualquiera de esos tres cualquiera de esos tres libros entran dentro de la bibliografía de anatomía, ¿sí? Entonces podemos poner músculos. ¿Qué músculos pertenecen a los músculos de brazo? Bueno, tienen el bíceps braquial, tienen el braquial, tienen el coracobraquial, el tríceps braquial y el anconio, ¿sí? Después de eso, ustedes ponen el origen o inserción proximal, ¿sí? Y van a poner, por ejemplo, en el braquial, que tiene 2 inserciones. Una corta, que es la coracobraquial, y la larga, que es la que está por el borde superior de la cavidad glenoidea, ¿sí? Después van a poner su inserción distal, ¿sí? Y yo les recomiendo, por ejemplo, acá dice inervación. Aprovechen y ya armen el cuadrito de inervación. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a tener sistema nervioso, y en sistema nervioso le vamos a pedir la inervación de los músculos. Entonces, ya que están en músculos, y ya que en los cuadritos les aparece, o si se van a, por ejemplo, a estudiar músculos del libro, cuando les haga un relato así de músculo, porque es gigante el relato de músculos, les va a poner la inserción, también le va a poner la inervación y la irrigación, porque también sistema nervioso y aparato cardiovascular entra dentro de este parcial. Entonces, ya que están armando un cuadrito de músculos, cuáles son sus orígenes y sus inserciones y sus funciones, o su acción, como dice acá, pueden poner la inervación, por qué nervio está inervado,
Y la irrigación, ¿qué arteria lo irriga o qué vena? ¿Sí? Otra cosa que pueden agregarle a este cuadrito es la clasificación. Por ejemplo, el músculo bíceps braquial se considera dentro de clasificación un músculo largo y es un bíceps y es un digástrico, ¿sí? Las tres clasificaciones que posee y es un músculo voluntario. Entonces, en un simple cuadrito, ustedes ya resumieron todo ese músculo. Y no es un montón de información, es muy sencillo. Entonces, cuando ustedes van a estudiar, van músculos del brazo, músculos del antebrazo, músculos de la mano, ¿sí? Músculos de abdomen, músculos de tórax, músculos de cabeza. Y así se lo arma muy sencillo y les queda muy cortito el resumen. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Me apuré muchísimo porque pensé que no iba a llegar a pasarlo y llegamos re bien. Ay, para que no vi tu... bueno, así ya Yo, yo justo el profe sabe que a esta hora por ahí le digo que me voy porque tengo que retirar a mi nena, porque como el Está profe bien, toma está bien. lista, Quería anotarte el nombre para ya cuando ahora paso lista. no quería irme y dejar la clase a media porque está buenísima, pero no tengo que ir No pasa a, nada, no a ir pasa por nada. ella. Ya te anoto para Pernuy. Así cuando paso lista te pongo el presente. Ya voy a pasar lista, así que anda si querés, tranquila.